No, bueno, perfecto. Pues bienvenidas y bienvenidos al podcast Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, un proyecto conjunto de Alios Ventos, Ediciones, Retor Consultores y Política de a pie. Yo soy Fernanda Gince y voy a ser de moderadora. Hoy, 8 de marzo del 2022, queremos traerles otra discusión pertinente siguiendo nuestro objetivo de divulgar, cuestionar, repensar y replantear ideas relevantes. Todo lo bueno, lo malo y lo feo que tengan. Porque como bien decimos en este programa, no hay problemas sencillos, pero tampoco aburridos. Es por ello que con el trasfondo del Día Internacional de la Mujer, quisiera dar la bienvenida a nuestras invitadas, María José Orteaga, Copelia Llanes y Tania Tangley, que por esta ocasión se encuentra apoyando a nuestras compañeras que estuvieron en la marcha. Las hemos invitado para hablar con total soltura de amistad, sororidad, sociedades y otras alianzas entre mujeres para mujeres y por mujeres. Ahora sí que es juntas ni difuntas, como dice el dicho. No se trata, desde luego, de tener por una enésima ocasión un debate sobre feminismo que acaba concluyendo que hay muchos feminismos, ni mucho menos que acaba queriendo justificar la existencia del feminismo. A un siglo del movimiento sufragista y medio del siglo de la liberación sexual, pues ya sabemos que es inminente, que es necesario, es importante y es relevante en nuestra sociedad. Nos interesa más bien hablar de las relaciones típicamente femeninas que construyan nuevos discursos, reivindiquen viejos derechos y transformen realidades presentes. Para ello, me complace presentarles a María José Orteaga, licenciada en Filosofía por la UP, maestro en Filosofía por la UNAM y doctoranda en Filosofía de la UNAM. Es profesora investigadora del Instituto de Humanidades de la UP y le apasiona la filosofía. Tiene una especial inclinación por la epistemología y la filosofía política. Además de la investigación y la docencia, le encanta la literatura, la comida, el cine y, por supuesto, ser mamá. También nos acompaña Copelia Llanes. Ella es comunicóloga especializada en semi... Ay, Dios, esta palabra está complicada. Y eso que yo no soy comunicóloga, evidentemente. Especializada en semiótica de la cultura y con estudios que cruzan disciplinas como administración, diseño y estudios culturales. Ha trabajado como investigadora cualitativa y consultora en temas de creatividad y ha sido docente en múltiples universidades. En unos ratos libres hace teatro de improvisación, ama viajar, los perros, los gatos también y los libros. Y finalmente tenemos a Tania Tagle, que aunque no está aquí nuevamente, sabemos que nos acompaña en espíritu, que es ensayista, editora, gestora cultural y prófuga del activismo feminista y cría de cabras. Pero ahora sí que, antes de entrar en materia, nuestro productor sugirió una breve introducción musical, Fanfare for the Uncommon Woman, de la compositora, pianista y directora John Tower, un homenaje y correctivo a la famosa Fanfare for the Common Man, del también estadounidense Aaron Copland. Escuchemos.
Perfecto, pues ahora sí, sin más, empecemos con Copelia, que nos tiene un poema para comenzar a plantear el tema de la sororidad, la amistad, las sociedades y otras alianzas femeninas. Entonces, Copelia, el foro es tuyo. Nada más no olvides prender tu micrófono también. Totalmente, siempre lo olvido. Qué bueno que me lo recordaste. Pero bueno, este es un poema de Marge Piercy, que justo es una poeta poeta y escritora también de ciencia ficción, que ella hizo activismo también muchísimo tiempo. Y este poema, justo encontrar poemas que hablen de amistad entre mujeres, no es una cosa dificilísima, pero tampoco es tan simple como claro, deja así, cierra los ojos, agarra un libro y va a encontrar uno. Pero además me gusta, ella en general me gusta porque escribe con mucha, es muy directa al escribir, ¿no? Y este poema se llama Vivir a la intemperie. Y bueno, les cuento. Me hacen preguntas, aunque no demasiadas. Escuchan con el botón que, presionado, borrará lo que oyen. Esperan mis confesiones sobre las noches que cava la inquietud. No es interesante, dicen, pero no lo creen. Debo ser pública, como el Platón de entremeses en el bar. Debo ser cazadora entre montones de camas y dedicarme al pillaje. Negar el amor de las parejas empaquetadas, los temblores y los crujidos bajo el mundo hermético, el huevo nuclear de la infancia, la piedra radioactiva en el cerebro. ¿Puedes imaginar la vida sin mentiras? Decir lo que se quiere y siente, hasta que el uno y el otro se miren claros y extraños como fotografía de la propia mano. Negociamos nuestros atropellos, todos, y mientras, en las parrillas citadinas nos estamos asando. Chocan y retroceden nuestras mentes umbrosas. Ásperos y picantes tenemos sabor a DDT. Nos empujamos mutuamente hacia el comercio. Hablar es un juego de póker. La cama es un mercado y el amor húmeda trampa. La apropiación engendra poder y ladrocinio. Traiciones, vinagre del desprecio. Esta mujer se encuentra a la medida de su alcance. Este hombre, ¿qué tal luce? Cada amor es una compra con garantía de devolución si no le lleva al paroxismo. Difícil como hacer muros de arena. Arduo como recolectar zarzamoras estando desnudos, entre espinas de zarzas. Difícil como aceptar equivocarse y que el otro acierta. Qué arduo es el amor, qué doloroso es ser amigos. Mi vida lucha entre desechos, fragmentos de rotas herramientas, cintas magnéticas regrabadas y fotos de personas a quienes ya no hablo ni por teléfono. Qué ruidoso el crujido de mis necesidades. En mis bolsillos van, mientras corro hacia ti, monedas y llaves tintineando. Aúllan mis apetitos y, despedazados, se cuelan por las alcantarillas. Solo te exprimiré algunas gotas de renovada calma. Mis miedos están hablando de los nervios en tu espina dorsal. Debo ser meticulosa para poder oírte sobre el ronroneo del tren subterráneo que es mi voluntad. Basta de amantes, esposos, señoras, señores y amoríos. Que quede tan solo la amistad. Basta de bonificaciones y abusos de confianza. Que quede, llevado mano a mano, el paulatino aumento de comunidad. Para que yo sea clara y de provecho, ayúdame, también para ayudarte. Tú no eres mi seguro de vida, tampoco vacaciones, ni romance. No eres mi empleo, no eres mi jardín. Ondeas tus propias banderas, tus colores, tus nombres. Nunca serás mi pertenencia. Soy tu amiga y te amo. No lo conocía y me encantó. Ella es una maravilla, sí. Es un libro viejísimo, lo conseguí en una librería viejo, pero
justo acaban de reeditar de ella una novela de ciencia ficción que se llama Mujer al borde del tiempo. Escribe con una potencia impresionante. Me gusta mucho ella. No, muchísimo. No sé si quieran que pregunte sobre eso o que tú quieras comentar algo. No, adelante. De ahí nos soltamos. Soy de esas personas que tienen millones de preguntas, por eso me tienen de moderador en estas cosas. Perfecto. Entonces, prepárense para lo que viene. Pero sí, adelante, María José, si quieres comentar algo al respecto o suelto la pregunta. Recuerda tu micrófono también. No, espera, pausa tu micrófono. ¿No nos escucha? ¿Tú sí me escuchas? Sí, perdón. Ahí está, ok, perfecto. Entonces volvimos. No, pues muchísimas gracias por el poema. Justo ahorita estoy rumiándolo porque creo que, pues siempre como todo, ¿no? O sea, la primera vez que escuchas algo no es suficiente para sacarle todo el provecho que se puede sacar, pero me tienes impresionada, Copelia, porque diste en el clavo con ese poema en muy poco tiempo para haberlo elegido. Entonces, si quieres, Fer, tú empieza con las preguntas y yo después puedo hacer algunos comentarios, pero adelante. Claro, no, sí, con muchísimo gusto. De lo que más me saltó en el poema, y no sé si fue justo porque hoy que fui a la marcha lo sentí, son esas cosas que se te quedan, ya saben, por un año hasta que vuelves a ir, es que menciona que es doloroso ser amigo de alguien. Y efectivamente es muy complicado, pero incluso dentro de todo este movimiento, estar con millones de mujeres alrededor de ti y no conocerlas, pero reconocerlas como compañeras, creo que da ese contraste al poema que me parece muy interesante que pudiéramos comentar. Justo creo que algo por lo que me interesaba el tema, ¿no? Cuando empezamos a platicar sobre qué podríamos platicar que fuera de interés y que no fuera como vamos a volver a sobar los mismos temas de siempre. Está este asunto de el título de nuestra discusión viene de un dicho viejísimo, ¿no? Este asunto de mujeres juntas ni difuntas. Siempre me acuerdo mucho que había una obra de teatro hace como 30 años, 20 años, que decía, entre nosotras podremos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. Hay como mucha noción de que las mujeres no podemos o no sabemos estar juntas sin competir o sin violentarnos, pero al mismo tiempo algo que vas descubriendo cuando empiezas a participar, ni siquiera diría en activismos, pero sí a participar de formas más positivas con grupos de mujeres, es que descubres que en esa interacción también, aunque te tienes que abrir y ser más vulnerable hacia otras, también encuentras nuevas formas de ser más fuerte a partir de la interconexión con otras personas, ¿no? Y si ese dolor ya no solo te dueles tú, sino empiezas a notar que te duele el otro, haciendo uso me encantan las etimologías, esa noción de compadecer, padecer con, dolerte con alguien, es muy fuerte, o sea, cuando realmente te puedes abrir a eso, justo modifica tu relación ya no solo con las personas, sino con la comunidad y con la realidad, obviamente. Claro, completamente de acuerdo. Igual ahorita que dices compadecer, creo que es complicado porque viene muy de la mano con lo que es la empatía para poder entender el problema de la otra a pesar de no haberlo vivido tú. Y lo que a mí me gustaría saber es cómo consideran que se va a ver esto en un futuro. Ahorita se abre la discusión y obviamente existen, como ya habíamos mencionado, diferentes tipos de formas de manifestarte, de acercarte a las personas, diferentes herramientas, también Zoom presenciales, incluso anónimas para que puedas ir conociendo. Entonces, ¿hacia dónde creen o cómo creen que se va a ir desarrollando la empatía cuando no genuinamente congenian las ideas? O sea, es una empatía que nace del momento en el que estás ahí escuchando, pero ¿cómo será después cuando ya creemos más conciencia en todas las demás pequeñas que van a pasar un día por, ¿sabes? La universidad, estas historias que van a leer en el periódico, espero viejos, podcasts que digan, no manches, mi abuelita, mi mamá, mi tía estuvieron ahí y no van a poder sentir lo mismo que sentimos nosotras. Pues yo creo que lo primero que habría que decir es que hay que tomar en cuenta que hay una historia detrás de nosotras, ¿no? Y que si nosotros estamos aquí también es porque hemos heredado, ¿no? Una serie de movimientos y tenemos frente a nosotros ciertos roles que no solo nos inspiran, sino nos muestran un poco cómo puede ser posible una especie de legado, ¿no? Y creo que entonces tenemos como una doble responsabilidad en el sentido de que tenemos que ser buenos receptáculos de todo eso,
¿no? Y ser buenas transmisoras, a su vez, como tú decías, para nuevas generaciones. Pero quizá, no sé si sea muy pronto, pero yo creo que habría que discutir varias cosas, ¿no? Para entender exactamente qué es esto, qué es lo que se quiere que se geste, ¿no? Porque has hablado ahora, Fernando, de la empatía y me parece que es un tema muy interesante e importante. Pero yo mientras pensaba un poco en estos temas, decía, bueno, a ver, ¿cuál sería la diferencia, ¿no? Entre la solidaridad, la sororidad y la amistad, ¿no? Y dónde, o sea, y yo creo que la empatía es una cosa muy importante, pero tú has tocado un punto que es interesante, ¿no? O sea, finalmente somos distintos, todos los seres humanos somos complicados, ¿no? Eso supone, ¿no? Que exista no solo el conflicto, sino la dificultad de verdaderamente sentirte como el otro, ¿no? O padecer con el otro, bueno, es todavía más complicado. Entonces, tal vez trazar esas líneas sea importante porque no es lo mismo, a lo mejor, la amistad que pensar en la sororidad como una especie de actitud política. No sé si me explico. Exacto. Y Y, también tal vez sería importante no romantizarla. O sea, si ujú, ustedes pudieran dar una definición, aunque sea personal, de lo que es, porque creo que incluso ahorita en redes sociales, en todos los mares de información que te llegan en una semana, se puede confundir mucho lo que es sororidad. O sea, ¿qué es? ¿Cuándo se toma? ¿Por qué se toma? ¿Quién lo toma? O sea, todo ese tipo de preguntas. ¿Qué opinan? Sí, justo creo que a veces romantizamos muchísimo la noción de sororidad, ¿no? Este asunto de, claro, sororidad quiere decir que todas vamos a ser amiguis y nos vamos a querer mucho y siempre vamos a estar de acuerdo. Y es, no, de hecho la sororidad es un concepto profundamente político. Se deriva se crea como un paralelo ante la noción de hermandad, de hermandad como hermanos hombres. Bueno, pues entonces nosotros somos soror, hermanas mujeres que se apoyan como iguales en una circunstancia política, en un contexto social determinado, que comparten ciertas opresiones, pero que también son atravesadas por muchas otras circunstancias que son diferentes para unas y para otras, y como tal tiene que entenderse. No, no tendrías que caerme bien para que yo decida pelear por tus derechos. No, no tendríamos que ser todas amigas para salir a marchar juntas. Solo tengo que estar consciente de que el que tú y yo tengamos derechos por igual es igualmente importante, que los abusos que tú sufres nos afectan a todas. O sea, hay como un asunto de, esto es una actitud política más que un club de Lulú en donde, claro, ahora que todas somos sororas, somos todas amiguis y todas nos tomamos del brazo y ahora todas nos vamos a abrazar. Es como, no, 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 va mucho más allá. Es una cosa además complicada porque requiere tener como cierta madurez para lograr discusiones que den fruto, tener la capacidad de tener desacuerdos productivos también. Es decir, no estoy de acuerdo contigo, pero estoy dispuesta a dialogar para que lleguemos a un punto en común. Requiere también la capacidad de saber cuándo hablar y cuándo ser prudente y guardar silencio. Es todo, o sea, requiere como un asunto de operación casi estratégica. Estamos hablando de política. Y aún así, estamos de acuerdo que nunca nos hemos organizado entre toda la Ciudad de México para definir, vamos a hacer sororas de esta forma y nos respetamos y vemos qué onda. O sea, de alguna u otra forma es algo que también queda implícito. Entonces, a lo que decía María José, es muy complicado porque somos personas diferentes, pero aún así con un concepto que es tan vasto, que incluso tiene la palabra política que a mucha gente le asusta cuando tiene que identificarse como mujer y entender que es algo político. Está la duda de, ¿existo sin poder, o sea, si me puedo desapegar de la política y simplemente experimentar otro tipo de feminismo, o van de la mano? O sea, forzosamente tengo que hacer alguna representación política para poder alcanzar hacia dónde vamos, ¿o no? Yo creo que no. O sea, no sé qué piensas tú, Copelia, pero a ver, o sea, la vida política sí implica una vida de cooperación. Y para que pueda haber cooperación, yo tengo que entender que si lo quiero ver de una manera muy instrumental, que lo que yo hago o que lo que yo quiero tiene un costo, ¿no? Y que ese beneficio entonces supone cierta como reciprocidad, ¿no? Entonces, podríamos hablar en términos muy generales de la necesidad de que todos los agentes sean cooperativos. Ahora, claro, el problema es que
viviendo en una sociedad, no basta con la cooperación, es decir, con el cumplimiento de mínimos, de satisfacer mis obligaciones y exigir que se respeten mis derechos. ¿Por qué? Porque de hecho acontecen un montón de problemas que rebasan esa dualidad de derecho y obligación. O por otro lado tenemos condiciones como mucho más complicadas como la nuestra, en la que ni siquiera podemos asirnos de esa estructura de derechos y obligaciones porque simplemente o hay un Estado de Derecho fallido, ¿no? O hay constantemente atropellos. Entonces, efectivamente, yo creo que hay como muchísimos huecos que requieren que las relaciones sean relaciones no solo de transacciones de costo y beneficio, sino de una cooperación mucho más fuerte, ¿no? Y a la que apelaba quizá el poema sobre la importancia de la vida comunitaria, de tener una vida en la cual, a pesar de las diferencias, tenemos como una especie de bien compartido que tenemos que cuidar entre todos. Y en ese sentido yo creo que, o sea, la sororidad pues abreva de una posición mucho más general y a la que tendríamos que atender cualquiera que quiere vivir en una sociedad y aspirar a que esa sociedad sea funcional y permita el desarrollo de todos los seres humanos que están en ella. No sé si me explico. Y en ese sentido, o sea, yo creo que habría que tener claro que la sororidad, entonces, como algo político, claro, o sea, supone el activamente buscar cambiar las condiciones a partir del apoyo, porque tenemos detectado una necesidad y tenemos detectado, ¿no?, que las cosas pues no están en el equilibrio que deberían estar. Como no hay como en muchos casos, ¿no? No hay los equilibrios, ¿no? Solo que aquí, ¿no? En principio lo que creo, no sé cómo lo veas tú, Copelia, lo que nos uniría sería como esta empatía, este cúmulo de experiencias o esta posibilidad de ver a partir de este cristal, ¿no? Que puede tener muchísimos reflejos y muchísimas refracciones distintas sobre lo que significa ser mujer, ¿no? Porque Sí, así o sea, como yo. justo eso que estás diciendo ahorita me lleva mucho a pensar sobre algo que se está hablando cada vez con mayor frecuencia, que es la importancia de no perder la perspectiva de la interseccionalidad. Este asunto de todas tenemos algunas cosas, algunas opresiones, algunos problemas en común, pero también hay cosas que no compartimos y con las que tenemos que ser. Me gusta la noción de empatía, pero casi siempre empatía nos lleva como al lado emocional del, ay, claro, puedo conectar. Hay ciertas opresiones que a lo mejor nunca vamos a poder comprender tan a profundidad, ¿no? Yo no nací pobre y no nací indígena. Puedo darme cuenta de la dificultad de las circunstancias de una mujer indígena en México, ¿no? El acceso a ciertos derechos de salud, de educación reproductiva, de acceso a la educación, sus derechos están mucho más limitados que los míos. Y tengo que entenderlo inclusive cuando hago uso de mi voz, ¿no? Es como, no puedo creer que mis problemas son mucho más importantes que los de ella. Tampoco puedo decir, ay, claro, es que yo vengo a salvarlas y rescatarlas porque yo tengo la voz. No, ok, eso es. Cuando dices somos sujetos políticos similares, implica también decir, ellas tienen voz. Y si no las estamos trayendo, o sea, si no hay espacios, nosotras tenemos la responsabilidad de darles los espacios, de nosotras quitarnos cuando ellas están hablando. Este asunto, por ejemplo, inclusive el asunto de definir, hay un feminismo, hay múltiples feminismos, e inclusive hay luchas políticas en las que participan las mujeres que no tienen por qué ser feminismos. Y está bien, ¿no? Como este asunto de, porque tienen que partir de dónde están nuestros puntos en común y en esos nos apoyamos y dónde están los puntos en los cuales pues no vamos a ser nosotras el ajonjolí de todos los moles ni las protagonistas de todos los chimiscoles. Tenemos que decir, ok, o sea, yo sé estas cosas, te apoyo desde lo que sé, pero también hay ciertas cosas que tú vas a entender mejor que nadie porque tú las estás viviendo y yo te sigo en ese proceso y yo te acompaño y yo hago ruido atrás, ¿no? Es como, yo soy la persona que usa el triangulito, ¿no? en la orquesta. Pienso en que es bonito que hayamos empezado con una fanfarria y hayamos visto una orquesta, ¿no? Porque va a haber veces en que somos el primer violín, ¿no? Ay, qué bonito, sí, en esto me toca tocar enfrente. Y va a haber veces que vamos a ser el percusionista que literalmente tiene un triangulito y hace esto 2 segundos. Y nos va a tocar ese rol o tenemos que aprender a que ese rol nos toque cuando las intersecciones no son las nuestras y lo único que se necesita de nosotras es apoyo y no mucho estorbo, ¿no? O sea, no querer llevarnos todos los protagonismos, que a veces
muchas sentimos esa tentación terrible, porque ese es otro lado también de cómo funciona un poco el juego del sistema, que a veces parece que si hay un espacio, ese es el espacio por el que hay que pelear, ¿no? Que desde donde viene el famoso dicho, mujeres juntas ni difuntas, pues nos peleábamos porque parecía que había pocos hombres, pocos espacios, pocos puestos, entonces, claro, lo tiene que tener la mejor, el momento de la que se ponía enfrente de todas. Y es algo que estamos teniendo que aprender también cuando nos entendemos como sujetos políticos. Y claro, sujetos políticos un poco como decías María José, no desde me tengo que involucrar en el activismo político, voy a participar en algo de representación, voy a entrar por un puesto, sino eres político en tanto vives en una sociedad, en tanto participas en ella, en cuanto decides hacerte responsable del paso que te toca, porque pues, no podemos deshacernos de la idea de, es más, o sea, no podemos irnos a vivir al bosque creyendo que eso nos saca de todos los problemas. La sociedad ahí sigue, ¿no? Es la política, así, la política es como Ítalo Calvino definía el infierno de los vivos, es esto que hacemos estando juntos, ¿no? Es tal cual. Más vale que la hagamos bien. Justo, como dices, o sea, bueno, a nosotros, los de política de pie, que nos gusta decir, efectivamente el nombre viene por algo, es lo que practicas diario, aún inconscientemente. Pero a mí entonces me entra la duda diciendo, ok, ¿hasta qué punto llega entonces el feminismo? O sea, es algo que a mí en lo personal me ha costado mucho trabajo, porque como dices, sí nos gusta tomar el escenario y el micrófono y decir, ahí les voy, pero... O sea, la gran duda es si reconoces que hay dificultades que son en gran parte consecuencia de una inequidad de género, ¿cuándo sí lo puedo reconocer como feminismo y luchar ahí y cuándo no? ¿Cuándo son espacios en los que entro y cuándo no? Es complicado, creo. Sí. A ver, no sé, o sea, yo creo, claro, sí, es muy complicado, pero yo diría que más que una cuestión de demarcación, tiene que ver con una cuestión, y creo que Copelia iba un poco por allá, con una cuestión de sensibilidad, pero atendiendo como esta pericia o esta capacidad de adquirir conciencia de un problema, y me gustó mucho lo que decías, Copelia, sobre cómo ese adquirir conciencia no tiene que ver necesariamente con empatizar, ¿no? Porque este discurso de que hay que sentir con el otro y empatizar, bueno, tiene sus límites, porque yo no puedo empatizar con todo el mundo. Y eso no me convierte en una persona terrible, o espero que no me convierta en una persona terrible, pero nadie de aquí se va a doler infinitamente por todas las personas que murieron en la guerra del Peloponeso, simplemente porque hay una distancia abismal de tiempo, ¿no? Entonces, la realidad es que empatizamos con quien es más parecido a nosotros, ¿no? Y por eso, aunque podamos comprender, ¿no?, las dificultades por las que atraviesan muchísimas personas, eso no significa que podamos sentir lo que ellos sienten simplemente porque su experiencia nos queda muy lejos. Entonces yo creo que, o sea, el feminismo, como muchas otras alternativas o muchas maneras de abordar los problemas sociales distintas, pueden ayudar a adquirir, a ganar conciencia, a mostrar la importancia que tiene, ¿no?, esta vida comunitaria, ¿no? A no dejarle todo a que lo resuelva el Estado, o a no vivir de manera aislada, al encontrar una comunidad de apoyo, ¿no?, que cada vez en sociedades como las nuestras puede ser una cosa un poco más complicada. Yo no creo que sea como una batalla de ideas, o sea, el feminismo tiene que estar presente siempre porque será entendido como una actividad política, ¿no? Entendido como una búsqueda del reconocimiento de los derechos que se tienen que reconocer y de las condiciones estructurales que tienen que cambiar para que las mujeres puedan desarrollarse. Eso no tiene nada que ver con las posiciones que cada sujeto tenga respecto de lo moral, ¿no?, o de lo que abandera más allá, o sea, es decir, de qué tan metida está con una óptica y entender la vida desde el feminismo como una posición totalitaria y omnicomprensiva, o decir, bueno, no, a ver, esto me ayuda a entender esta parte, y la sororidad abreva de otras cosas que lo que me hace ver es que tengo que ser un agente activo, responsable, ¿no? Y que contribuye, porque las necesidades de los otros no son necesidades que me tienen que ser ajenas, ¿no? Ahora, la inspiración para eso puede ser el feminismo, pero puede ser otras, ¿no? En mi caso, yo abrego de muchas otras, creo.
Sí, y que justo ahora que lo dices es como este asunto de habitamos en universos con muchas dimensiones. Una de las áreas que más disfruté estudiar en algún momento en mi carrera académica fue pensar en pensamiento complejo y teoría de sistemas. Y ahí casi todos los problemas sociales son problemas complejos, no porque sean difíciles de resolver, sino porque tienen muchas aristas que están interconectadas y resolverlos no es como, ah, claro, mira, movemos una tuerca, movemos el fenómeno A y eso va a hacer que cambie la situación B y todo va a funcionar perfecto, ¿no? Al contrario, hay múltiples causas y múltiples consecuencias y nunca se sabe bien qué cosa es causa y qué cosa es consecuencia. Entonces, creo que a partir de ahí también es como el feminismo es una de esas múltiples aristas conectadas, pero también algo que podemos aprender de este asunto de los sistemas y la complejidad es que tenemos la posibilidad de participar como actores sociales, inclusive en esto que mencionaba María José, que me pareció maravilloso, de no todo puede depender del Estado, pero tampoco podemos quedarnos solos como individuos. Justo tuve una conversación bien interesante hoy en la tarde con una chica al respecto de cómo tenemos este discurso de ser ferozmente independientes, ¿no? Como el mejor modo de que no abusen de ti, de que salgas adelante. Y notemos como eso depende de un cierto grupo social, de una cierta formación, pero es este asunto, puedes ser independiente, tú tienes que hacerte cargo de ti misma. Y yo le decía, sí, pero al final nadie es una isla, ¿no? Todos acabamos teniendo que estar conectados con todos y un poco lo que acabamos teniendo que buscar para evitar la dependencia, esta dependencia de, pues ahora estoy como subordinada a alguien, supeditada a alguien, es más bien la interdependencia, ¿no? El estar conectados en círculos que no necesariamente dependen de una autoridad, Estado, y que dependen de nuestros vínculos sociales. Es algo que en las ciudades, por ejemplo, tendemos a perder, pero que cuando lo vemos, por ejemplo, en espacios más pequeños o en otras dinámicas culturales, encontramos que, por ejemplo, la crianza no se ejerce como, ay, claro, es una mujer sola criando a 2 hijos y teniendo un marido que a lo mejor participa en una de las labores del hogar, sino que tienes tal cual, criar a un hijo requiere a un pueblo y tienes grupos sociales en donde todo el mundo está involucrado en la crianza de todos los niños, ¿no? O tienes este universo de si alguien se enferma o envejece, o tiene de quiénes depender. Y eso es algo que se ha ido rompiendo con el tiempo en ciertas dinámicas contemporáneas, más pensadas desde ópticas en teoría modernizantes, pero que pues no podemos como imaginarnos que la independencia nos va a salvar de todo, ¿no? Hay como esta necesidad de entender que también dentro de lo social, generar tejido no depende del Estado, tampoco podemos dejárselo todo solo a la familia, hay como una necesidad de generar comunidades internas. Sí, completamente de acuerdo. Oye, perdón, Fer, y ahorita No, que, o sea, adelante. me quedé pensando con lo que decía Copelia de dónde entro, dónde salgo. Bueno, o sea, creo que un punto bien importante, o sea, que podríamos discutir un poco es que si perdemos de vista, ¿no? Que el feminismo es como una de estas partes, ¿no? O sea, ahí también hay un peligro, porque, o sea, creo que, o sea, sí, yo no soy completamente independiente, no soy un individuo único, aislado y soy yo contra el mundo, pero también, o sea, el riesgo de entrar en una visión, ¿no? Que pueda ser colectivista o que acabe homogeneizando lo que es el discurso y lo que podemos decir o hacer, también es peligroso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, o sea, claro, no estoy diciendo que el feminismo no deje abrir a espacios para las distintas voces, ¿no? Pero yo creo que habría que tener cuidado también cuando pensamos, ¿no? En que el feminismo es tener como un discurso único y al que te alineas o en el que estás en contra, ¿no? Que eso puede pasar, ¿no? O sea, puede ideologizarse cuando decimos, bueno, no, claro, es que tú estás en desacuerdo porque entonces participas, ¿no? De unas ideas que son completamente patriarcales y machistas y entonces, claro, o sea, no estás con nosotros. Y volvemos a esto, ¿no? De mujeres juntas ni difuntas, porque de hecho yo creo que eso, ¿no? La sororidad tendría que ir
¿no? Como una cosa muy prudencial en la que yo quiero ser miembro activo de esta construcción de una comunidad, pero entendiendo que la comunidad supone pluralidad y entendiendo, ¿no? Como creo que se ha dado, ¿no? Y ha habido muchos enriquecimientos gracias a las distintas voces que han entrado en el feminismo, pues a que hay diferentes perspectivas de vida, que esas perspectivas de vida deberían ser contempladas, deberían ser defendidas y que no sé, que no es tan fácil de diagnosticar cuál es el discurso enemigo, porque en realidad el discurso enemigo sería solo aquel que claramente transgrede con las libertades de los otros y atenta contra la dignidad de los demás. No sé si me estoy explicando. O sea, tengo un problema, lo digo así de manera más clara, ¿no? Cuando yo digo, o sea, estás conmigo porque participas de este mismo discurso, de esta misma manera de pensar, y si no, estás contra mí, ¿no? O sea, ser sorora como una especie de actitud completamente sumisa en el sentido de que no cabe la crítica y que hay como una especie de aceptación ciega. Y creo que eso es un peligro porque finalmente, o sea, si bien no puede estar basado en el sentimiento y en la empatía, tampoco puede estar fundado en el vacío el querer comprometerte a ayudar a los otros. O sea, tiene que tener sentido, ¿no? Y a mí a veces, ¿no? Cuando escucho ciertos discursos, ay, no sé, hay tantas frases como lugares comunes que me parecen absolutamente vacías, ¿no? Que ya utilizas la palabra opresión, territorio, y todos así como, sí, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? No sé si me explico. Porque, o sea, ¿cuántas mujeres en este país se dirían feministas y entenderían lo que tenemos en la cabeza por eso? Y no significa que no se alineen, ¿no? A lo que es fundamental en la práctica. Sí, sí, adelante, Copelia, te vi con ganas de... No, al contrario, estoy así con cara de a ver qué nos pregunta Fer. A mí, o sea, yo creo que dentro de eso viene la idea de, igual, probablemente por mi background de matemática, pero lo pienso como algo, es como un conjunto que se va dividiendo y se va perdiendo la idea conforme más se divide. O sea, mientras más aristas se abren, que se van tal vez alejando, bueno, no me gusta la palabra alejando, pero se van tomando muy a la ligera las palabras que usan porque ya otras las usaron con mucha facilidad, que justo pasa esto, que dices, usas palabras como opresión y tal vez no es el contexto, tal vez no es la forma, tal vez no es a lo que te estás refiriendo en ese momento. Entonces, yo creo que en parte, y va a sonar muy agresivo ahorita que lo diga, pero lo podemos comentar, pero yo creo que en parte viene de tanta segmentación y entiendo que hay un elemento de diversidad que es indispensable, entiendo que se tienen que reconocer diferentes puntos de partida, puntos de vista, estilos de vida y demás, pero creo que sí debe de haber un denominador común entre todas, forzoso, que muchas veces se toma por sentado y que la verdad la gente acaba, como dice María José, los acaba hablando así al aire como si no tuvieran peso, y la realidad es que sí lo tienen. Entonces lo que angustia es que llegue un momento en el que salgas a la calle y digas no, y ya te digan como, todas dicen eso, ¿no? Al revés. O sea, que en vez de decir todas dicen sí, luego te dicen todas digan no y ya no tenga el mismo impacto. Entonces creo que a mí lo que me cuesta es eso, porque, o sea, no entiendo, y no sé si es mi corta edad, por qué tanta división ante muchas cosas que se podrían conectar entre ellas. Y de ahí yo creo que es que viene el problema que comentan. Sí, de hecho, ahorita que te escuchaba, que decías mi perspectiva como matemática, yo no podía evitar pensar justo en el universo de teoría de sistemas, que de lo que estás hablando, de esa segmentación, es hablar del impulso de la entropía, ¿no? O sea, todo sistema, Exactamente, como exactamente. tiende al cambio, ese cambio a veces tiende a empezar a dispersarlo, pero sí hay dos impulsos distintos, el de la negentropía, que mantiene al sistema funcionando, y el de la entropía, que hace que el sistema empiece a dispersarse, perder energía, y pues puedes terminar tal cual, así. Ese número de teléfono no lo tiene absolutamente nadie, y solo No, suena adelante, porque... adelante, adelante, adelante. No, o sea, créanme, de veras, seguramente es una encuesta para preguntarme absolutamente nada. Okay. Así podría mandar a mi perra a contestar. Maldita sea, me choca que me interrumpan la idea. Pero entonces, creo que el cambio, o sea, por ejemplo, mi disciplina favorita, que es semiótica de la cultura, vamos a tener que aguantar un poco el timbre, pero ahorita se cuelga. No pasa. Pero la semiótica de la cultura es como justo el estudio de cómo creamos signos y cómo opera como esto dentro del universo cultural, ¿no?
Y también, pues, utilizamos mucho esta noción de la cultura es un sistema. Entonces, te imaginarás que es como muy delicioso pensar que justo la cultura, como buen sistema, cambia todo el tiempo, ¿no? Todo el maldito tiempo, ¿no? Tiende a no ser estable, es más bien mutante, y le pasa esto, tiene momentos en los que el cambio está ocurriendo tan rápido que es como si hubiera habido una explosión y esa energía se dispersa y entonces se vuelve entrópico, ¿no? Ujú. Pero después puede tender a estabilizarse, ¿no? Entonces pueden pasar dos cosas con cualquier sistema. O se estabiliza y entonces se condensa y empieza a encontrar los elementos en común que lo vuelven funcional, o se dispersa tanto que pierde energía y deja de ser un sistema, ¿no? O sea, se rompen los vínculos. Y creo que de lo que estamos hablando aquí, trayéndolo así, como trayendo esta preocupación hacia como hacia el universo de los estudios culturales y usando estas herramientas, es justo creo que lo que pasó es que estamos teniendo un boom muy fuerte de la conciencia del feminismo. Habíamos pasado muchos años. Es más, voy a citar a una exalumna, a quien quiero mucho y por lo mismo no la voy a mencionar por nombre, porque cuando empezábamos a hablar sobre feminismo en la universidad hace unos 8 años, esta criatura estaba bien chiquita, acababa de entrar a la universidad y ella decía, pero pues es que ya no necesitamos el feminismo. O sea, miren, yo ya estoy aquí en la universidad, ¿no? O sea, yo estoy estudiando en la universidad, el feminismo ya no hace falta. Momento en el cual, por ejemplo, ese tipo de cosas me obligaron a denunciarme feminista, ¿no? O sea, yo me sabía feminista, pero me empecé a denunciar por situaciones como esa. Esta criatura ya después como que empezó a aprender otras cosas, dijo, ok, ¿no? Pero son 10 años que nos han vuelto más activas, más conscientes, en donde ha habido chicas más jóvenes entendiendo, o inclusive gente de generaciones mayores que dice, no, sabes, creo que sí seguimos necesitando activismos, porque aunque las mujeres ya nos integramos a la cadena productiva y ya podemos decidir si estudiamos o no, y ya hay muchas cosas que se ganaron, pero no se ha ganado todo y seguimos teniendo problemas en donde hay desigualdades políticas, económicas, sociales, que no solo afectan a las mujeres de ciertos niveles socioeconómicos, sino que afectan a muchas más mujeres. Ok, tenemos que arreglar eso. Explota el discurso, ¿no? Y tal cual como en la física, ¿no? Algo explota, se genera muchísima energía, pero esa energía que se dispersa hace que el cambio ocurra cada vez más rápido y de maneras poco ordenadas. Y creo que estamos justo en ese momento en donde todos decimos, claro, hay que lograr el cambio, pero luego empiezan a aparecer pequeños grupos que dicen, sí, pero yo tengo esta idea sobre el cambio, yo tengo esta otra idea sobre el cambio, a mí me parece más importante esto, no, creo que esto tendría que ocurrir primero. Y eso genera ciertas tensiones, y esas tensiones empiezan a generar entropía, ¿no? Entropía social. Es responsabilidad un poco de quienes estamos participando activamente en la vida social decir, ok, miren, estamos de acuerdo en que aquí hay diferencias. Es importante que esas diferencias se comuniquen y se clarifiquen, porque si no se clarifican, todo se aplana y se va. Pero al mismo tiempo, en algún momento es muy importante que recuperemos la noción de que tenemos preocupaciones en común. Tenemos que recuperar ciertos vínculos. Por ejemplo, nos importa, así es, me gusta mucho, María José lo fraseó de una manera distinta, pero me hizo pensar en una camiseta que tengo, que feminismo es esta loca preocupación de asegurar que las mujeres somos personas, ¿no? Me acordé mucho de esa frase ahorita que te escuchaba. Si tenemos todas clarísimo eso, si tenemos claro que vamos más por obtener más derechos y no menos derechos, si atendemos a que estamos hablando de dignidad humana, ¿no? También, o sea, el asunto, porque las libertades son importantes, pero también está este asunto, ahí vendrá mi infinito amor por Emmanuel Levinas, que es como tu libertad, el límite de tu libertad en realidad está dado por el otro, ¿no? Entonces, eres libre de no afectas al otro, ok, ¿dónde está el punto de no afectar la dignidad, los derechos o el valor de la otra persona? Tenemos que empezar a tener esas discusiones que nos recuerden dónde está el eje de por qué estamos teniendo estas discusiones, ¿no? Pero al mismo tiempo es súper natural que existan estas diferencias, ¿no? Y también es natural que nos preocupen, que digamos, es que si seguimos jaloneándonos lo vamos a romper. Porque podría pasar, eso es una realidad, podemos romper esta energía. Podemos pasar de
todas estamos conscientes de esto, a lo que está empezando a pasar, por ejemplo, en el discurso de, es que yo ya no me siento cómoda denominándome feminista porque veo que hay grupos que se denominan feministas que tienen estas ideas. O no, es que yo ya no me siento cómoda denominándome feminista porque veo que hay gente que va a las marchas que tiene estas actitudes. Empiezan a aparecer esas y es cuando empieza como a ganar la entropía, ¿no? Tenemos que empezar a recuperar en algún momento, pero eso es chamba de todas las que estamos participando, ¿no? Empezar a decir, ok, y creo que para eso sirve la noción de sororidad, la noción de esto también es política. Ok, ¿no? O sea, tú crees que debemos de hacer foco en esto, tú crees que, ok, pero ¿en qué sí estamos de acuerdo? ¿Cuáles son nuestros temas en común? Eso es algo de lo que estamos como cojeando fuertemente, creo, de tener una agenda clara común, ¿no? Ha sido muy clara, por ejemplo, en términos de derechos reproductivos en América Latina. Esa agenda sí ha sido muy clara. Justo hoy me preguntaba un amigo, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre los pañuelos verdes y las que se visten de morado? Y es como, claro, los pañuelos verdes son una codificación de esa lucha unificada de estamos muchas muy preocupadas por el acceso a salud reproductiva y el derecho de decir, puedo suspender el embarazo. Y puede que esa lucha no la compartamos todas, pero hubo como una clara unificación de esto es una agenda importante para muchas mujeres, ¿no? Tenemos que ser capaces de encontrar más puntos de acuerdo como esos para recordar que aunque unas estemos de un lado y otras de otro y algunas nos preocupamos por unos temas y otros por otros, tenemos temas en común por los que trabajar. Claro. La sororidad tendría que ser más eso y menos un club de Lulú en donde si me ves feo y no opinas exactamente lo que yo, entonces ya no te hablo, ¿no? Claro. Como... No, y siento que estamos rozando incluso una pequeña palabrita que está en nuestro título y todavía no comentamos, que son las alianzas. O sea, sí. Ya hablamos de sororidad, de amistad, pero ¿qué es una alianza para nosotros? O sea, justo yo creo que va más allá a lo que estamos comentando, que son encontrar esos puntos de partida que son muy importantes, definirlos bien para que no pase lo que nos contaba María José, que se desvíe y la gente los use sin peso alguno, pero al mismo tiempo, pues alianza cuando uno lo escucha viene, o sea, la palabra en realidad viene como de negocios, ¿no? Que tú das algo para recibir algo a cambio y yo no creo que va por ahí en este sentido. Entonces, tal vez valdría la pena aclararlo. No sé qué opinen. Sí. Ay, yo nada más quisiera decir de lo que ahora decía Copelia, o sea, es interesante, ¿no? Porque el tema del aborto, bueno, claro, desde el feminismo probablemente hay como una clara agenda, pero finalmente es un tema bastante polarizado y me atrevería a decir que muchísima gente en México, ¿no? Y en Latinoamérica no está completamente convencida de que eso sea por ejemplo, que el tema del aborto sea algo que se debería legalizar, además, o sea, no es mi intención entrar en ese tema, pero es interesante porque ahí podemos encontrar un punto común, ¿no? Sí. Incluso ante una división tan tajante donde no va a haber acuerdos, porque los que estamos en contra del aborto sí, claro. No nos vamos a mover, ¿no? O sea, no hay manera. Y quien está a favor del aborto no se va a mover, no hay manera. Pero creo que todos tenemos una fuerte preocupación por la dignidad de la mujer, ¿no? Exacto. O sea, esa es la preocupación. Y si no, y yo estoy de acuerdo, o sea, si tú no encuentras una base común, no puede haber cooperación. Y si no puede haber cooperación, o sea, es caos, es entropía, es cierto. Pero yo a lo que me refería es como al otro extremo, ¿no? El de la aglutinación, en el cual, o sea, no reconoces las tensiones que no solo son naturales, sino que son necesarias. Porque del desacuerdo, o sea, valoramos la democracia precisamente porque la heterogeneidad aporta algo valioso. O sea, si todos tenemos el mismo discurso, primero eso es imposible porque no estamos situados, como ya decía Copelia, en el mismo lugar. Pero que no estemos situados en el mismo lugar permite este diálogo en el que podemos enriquecernos. O sea, yo sé que puede poner muy nerviosa a muchas personas lo que acabo de decir, pero creo que por encima del nerviosismo está esta posibilidad de dialogar, de decir, a ver, bueno, dame tus razones. O sea, y antes de decirte cualquier cosa, si tú tienes la carga de la prueba, bueno, por lo menos te voy a escuchar y me vas a decir qué es lo que piensas y nos vamos a sincerar. Porque si no, o sea, si todas nos tenemos que quedar calladitas y decir, bueno, así, pues lo que va a pasar entonces es que no es que vaya a explotar, lo que va a implosionar. Porque eso es una ollita de presión, perdóname, Copelia. Sí, pero justo el otro extremo es cuando, y eso pasa en
en física. Así, me encanta cuando puedo explicar cosas sociales utilizando principios de la física, porque soy nerdísima. Pero el otro extremo es cuando, en vez de que gane la entropía y la energía se disperse, cuando la energía se condensa, la negativa, el sistema es como el cero absoluto. Se han oído hablar de la temperatura en grados Kelvin en vez de en grados centígrados. El cero absoluto es cuando las moléculas no se mueven para ningún lado. Si no hay movimiento, tampoco hay sistema. No existen los sistemas cerrados. Los sistemas existen porque puede haber intercambio. Y justo es, por ejemplo, es interesante. Lo que está ocurriendo aquí ahorita es, podemos tener posturas distintas con respecto a este asunto de si tienes así de ciertos derechos o no, pero estamos partiendo de dignidad de la persona y dignidad de la mujer. Buenísimo. Y a lo mejor en ese punto no tenemos un acuerdo, pero tenemos acuerdos en otras cosas que son importantes, ¿no? El asunto de, pues nos importan los derechos políticos de las mujeres, todo así. Nos importa reducir la violencia, nos importa que no haya N cantidad de feminicidios al mes. Ya hasta miedo me da averiguar en qué cantidad de feminicidios vamos al mes. Y esos son puntos de acuerdo importantísimos, ¿no? No queremos... Sí, nos importa luchar contra la misoginia, nos importa justamente luchar contra estas prácticas culturales que nos hacen enemigas unas a otras y que alimentan nuestra inseguridad y de tener que estar viendo a la otra como menos para poder yo sentirme bien porque no cabemos cómodas, ¿no? En nuestra propia piel. Entonces, o sea, claro, o sea, yo creo que eso es súper importante, ¿no? Pero entonces hay aguas, ¿no? Porque entonces la categoría de feminismo está muy bien ganada, pero que no se la quiera poner es lo de menos, porque el punto es que tengamos la capacidad de distinguir en dónde nos tenemos que poner de acuerdo. Y porque si no nos ponemos de acuerdo es de nuestro propio perjuicio. No es que nos hacen, sino que nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde para ganar, ¿no? Los terrenos que tendríamos que estar ganando. Entonces, tal vez no estamos de acuerdo sobre qué es la dignidad o cuál es la base de la dignidad, en qué se deposita. Pero lo cierto es que si no luchamos por ir clarificando eso, por ir encontrando esa base común, estamos en problemas. Y habrá que aprender también a decir, bueno, en esto nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero esto no es esencial y celebro la diversidad, ¿no? Porque luego como que eso es lo difícil de que se dé, ¿no? Y la historia del feminismo también no me dejarán mentir, ¿no? Pues ha habido una cantidad de pugnas sobre quiénes son las auténticas feministas, ¿no? Y incluso hubo tiempos en los que si no eras lesbiana traicionabas el movimiento, cosas de ese estilo, ¿no? Porque el feminismo en la práctica era eso, ¿no? No estoy diciendo que eso haya ganado demasiada popularidad, pero existía ese discurso, ¿no? Y uno puede ahorita reírse de eso, pero podríamos preguntarnos si eso no pasa de alguna manera. Sí, y justo en ese universo es donde está el espacio de necesitamos también aprender en qué momentos decimos, ¿sabes? Aquí no nos toca, que es un poco, creo que regreso a un punto que había hecho Fer hace rato, en qué momentos entra el feminismo, en qué momentos no, y también en qué momentos yo como persona que, por ejemplo, soy feminista, pero además me preocupan temas como la desigualdad social y me preocupan temas como ciertas libertades ideológicas. Puede que no estemos de acuerdo en N cantidad de cosas, pero hay temas en los que sí, y ahí es donde vienen las alianzas, ¿no? Ahí es donde yo tengo que decir, ¿sabes qué? En este punto, nosotras marchamos juntas. Y a lo mejor va a haber temas en los que ni siquiera marchamos desde el feminismo juntas. Y se vale. Y va a haber universos donde, por ejemplo, las intersecciones se ponen chistosas, como pienso en un grupo como Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? En donde tienen intersecciones de otro tipo y sin embargo van a encontrarse en espacios distintos, diciendo, claro, los dos bloques son feministas. A las dos les importa como el tema de practicar la religión católica y practicarla además con cierta solidez y estructura, ¿no? O sea, como decir, no, así no soy católico nomás de bautizos, pues, ¿no? Que es como luego mucha gente ve la religión, ¿no? No soy católico nomás de ir a bodas y bautizos. Pero en el momento de llegar a esta disyuntiva de, ok, ¿qué pienso al respecto de esta coyuntura? De pronto descubres que no están parados en el mismo punto y está bien. Pero en otros temas vamos a estar paradas en el mismo lado y vamos a tener que ser capaces de decir, ¿sabes qué?
Aquí sí nos vemos ojo a ojo y caminamos hombro a hombro. Y eso es bien necesario. Tenemos que aprender a construirlo. Socialmente es bien difícil, justo porque hemos aprendido a lo largo de la historia que, pues en primera, socialmente nos cuesta trabajo el desacuerdo, en general, ¿no? Es muy fácil la polarización. Hay muchísimos estudios sociales que han hablado de ello. A nivel, inclusive, por ejemplo, cuando se estudia la propaganda a nivel histórico, ¿no? La propaganda se utiliza como una herramienta para generar mayor polarización en donde están ustedes y estamos nosotros. Hay muchísimos autores de varios niveles ideológicos que han hablado de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de un lado y del otro, tirios y troyanos han hablado al respecto de eso. La polarización es un arma importantísima para que las cosas se mantengan de cierta manera. Mientras más creemos que existe un discurso único correcto, más riesgo corremos. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con María José, ¿no? Este asunto de si creemos que hay un único y verdadero el feminismo, ¿no? Así el feminismo con letras doradas, ¿no? Y nos pasa en muchas otras áreas de la vida, pues peor nos va, ¿no? El asunto de creer que hay una única respuesta, un único modo, es terrible. Socialmente, y hablando de política de a pie, aprender a hacer política de a pie es aprender a decir, ¿sabes? Existen otro montón de puntos de vista y a lo mejor no siempre vamos a estar de acuerdo todos, pero tenemos la capacidad de decir, ok, ¿sabes? Me encanta cómo lo pone Marcos. En este punto probablemente nunca vamos a estar de acuerdo. Pues sí, pero entonces nos toca decir, para lograr los cambios que estamos buscando, ¿en qué sí estamos de acuerdo? ¿Qué cambios sí queremos lograr y con quiénes nos vamos a reunir para lograrlos? Claro. Y entendiendo que no todo es un juego de suma cero, ¿no? Porque a Sí, mí me impresiona eso, ¿no? O sea, o estás conmigo o no estás y a ver quién gana, ¿no? Y en vez de sumar fuerzas, como decía Fernanda, pues nos acabamos destruyendo nosotros, ¿no? sí. Y desde Pero adentro. también pienso que eso tiene mucho que ver con cómo se plantean a veces las estructuras sociales, en donde justo hablamos mucho desde la suma cero, desde alguien tiene que ganar y si alguien tiene que ganar, entonces alguien tiene que perder. Y no siempre funciona así la sociedad, aunque durante mucho tiempo ha habido muchas circunstancias que nos comunican que así pasa, ¿no? Por ejemplo, el asunto de nosotras no somos capaces de convivir, siempre competimos, ¿no? Aprender a juzgar a las mujeres por sus actividades, por sus actitudes, por sus acciones, por si fueron suficientemente responsables o no de sí mismas, versus, oye, el sistema también tiene algo que ver porque pues, los sistemas sociales son una cosa complicada, ¿no? Es como hay responsabilidad individual, pero también hay cosas que están ahí apretando desde afuera, que también son parte de las cosas con las que vives y a lo mejor es lo que habría que empujar para cambiar más que hablar de ella lo está haciendo mal, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a que socialmente es más fácil decir, vamos a poner la carga así, vamos a poner la carga de la prueba. Me encanta decir esa frase porque mi difunto padre era abogado, ¿no? La carga de la prueba le toca a ella, ¿no? Que ella demuestre. Pasa en casos de acoso, por ejemplo, ¿no? Es súper frecuente, es una de las cosas de las que más nos quejamos. Creo que prácticamente todas las feministas nos quejamos de esa, ¿no? Si la acosaron en la calle, ¿por qué es ella la que tiene que demostrar que fue responsable, no salió sola, Venía bien vestida. venía vestida de manera respetable, se dio su lugar, ¿no? Es como, ¿por qué es ella la que tiene que demostrarlo si el que le faltó al respeto es el patán que estaba en la calle, ¿no? Exacto. Pues porque es más fácil poner la carga probatoria de responsabilidad en ella, que es una persona, a ponerlo en el sistema que le facilita a él que lo haga, ¿no? Es como, Claro. Entonces ahí vienen también como estos procesos de los cambios sociales son lentos, maldita sea. Nos encantaría que fueran más rápidos y más simples. Pero incluso ahora que te mencionas, o sea, sí es un problema del sistema, evidentemente, pero, o sea, pensándolo a como lo estamos platicando ahorita, debe de haber una forma más sencilla de reconocer estos vasos comunicantes. Y con el tema ahorita del aborto que mencionamos, chance del abuso es un poco más complicado, pero del aborto me puse a pensar, ¿y no será que simplemente estamos planteándonos mal las preguntas? O sea, la pregunta no debería de ser, ¿estás a favor o en contra de esto? Sino justo, ¿consideras que la mujer debería de tener otro tipo de derechos sobre su salud? Llámala menstruación, llámala derechos de dar a luz a todo esto. O sea, tal vez lo que estamos haciendo mal, y digo, no nosotras solitas, sino todo lo que nos rodea, están planteando mal lo que nosotros queremos llegar.
Justo por eso yo hablo mucho de salud reproductiva, porque si nos centramos en el tema de aborto, ahí hay un tema Se de pierde. desacuerdo absoluto, ¿no? Es como, Sí. porque estamos hablando de vida. Pero si yo te digo, a mí me preocupa la salud reproductiva, yo preferiría que pudieran tener, por ejemplo, acceso a mejor educación y saber que puedes, y que no haya problemas con que tengan acceso a anticonceptivos, ¿no? Y Sí, que puedan tener además como, o sea, y que además, si quieren tener hijos, no tengan que sentir que deben de no tenerlos porque no saben si les va a dar para mantenerlos. O sea, hay otra sí, serie de temas. Me encanta lo que plantea Fer, porque justo es eso, es las preguntas no son tan simples como que tenga el bebé o que no tenga el bebé. Es, híjole, ¿cómo hacemos para cambiar la estructura social que hace que el embarazarte pueda parecer terrible y que evite que llegues hasta el punto de decir, o sea, porque también yo estoy segura que no es así como, ay, no es un paseo en la playa, ¿no? Decir, ay, claro, así de, perfecto, dejen ya, voy hago mi cita para en este momento abordar. No, claro, no es tan fácil, ¿no? Al contrario. claro, Es es una, tremendo, ¿no? uh-huh, Yo creo que, o sea, yo creo que el punto es eso, o sea, sobre el aborto, estoy de acuerdo, ¿no? Es un tema bien complicado, sí. pero hay un problema social detrás del aborto que creo que podemos ver claramente, ¿no? Uh-huh. Y que el aborto, sea o no sea un derecho, esté bien, esté mal, lo que quieran, no soluciona, porque las estadísticas son que hay mujeres en la Ciudad de México que van a hacerse entre 6 y 10 abortos, y yo no creo que vayan cantando felices y diciendo, qué padre, otra Justo. vez, ¿no? Sí, Entonces, hay algo atrás, ¿no? Está a lo sí. mejor el cuate que le dice, ay, te embarace, me vale, va, ya tenemos Exacto. perfectamente, ¿no? La posibilidad de que abortes, ¿no? Exacto. Y que, por ejemplo, de lo que se trata tampoco es como, ay, claro, que sea fácil. Y no, es como, queremos que no se mueran tratando de hacerlo en su casa también, ¿no? O sea, es como este asunto de, lo que queremos es preservar la dignidad de las personas. Bueno, ok, ¿no? Si nos hacemos preguntas de más alto nivel, y me encantó cómo lo planteó Fernanda. Cuando digo preguntas de más alto nivel, literalmente es como subirle la complejidad a la cosa, ¿no? O sea, en vez de preguntarnos, ¿aborto sí o aborto no? Es como, ¿cómo evitamos que las condiciones sociales le dificulten la vida a las mujeres? ¿No? Por ejemplo, en ejercicios de creatividad o en ejercicios como de trabajo para encontrar soluciones difusas, que es otra de las cosas que hago de trabajo, hay un ejercicio que se llama 5 porqués. Y es buenísimo. O sea, tú, por ejemplo, te preguntas, ¿por qué una mujer llega a ese punto? Pues porque pasó esto. ¿Y por qué ocurrió eso? Pues estas 4 o 5 causas. Ok, ¿y esas causas por qué están ahí? Y cuando llegamos al quinto nivel de por qué, te topas con cosas como, ¿no? Yo utilizo mucho eso para analizar problemas sociales solo porque me gusta molestar, ¿no? Como el asunto de por qué en la Ciudad de México no hay botes de basura. Es una de mis preguntas favoritas, ¿no? Todo el mundo dice, pues porque se los roban. O porque la gente saca la basura de su casa para dejarla en los botes de basura de la calle. Las Cuando, amenazas terroristas. cuando le hacemos preguntas a esas respuestas, ¿y por qué la gente siente que puede robarse los botes de basura? ¿Por qué la gente saca? Cuando empiezas a preguntarte cosas de tercer o cuarto nivel de pregunta, Claro. empiezas a encontrar en dónde hay inclusive intersecciones que nos importan, ¿no? De repente encuentras temas que tienen que ver con acceso a la salud, con desigualdad social, con discriminación, con viene la cara horrible del patriarcado de pues a mí me vale, tú eres así, si tú no te cuidas, no es mi culpa, y el güey levanta las manitas y se va, ¿no? Sí, todo. Hacernos preguntas de más alto nivel es un reto bien interesante que ayuda además a disminuir la polarización y a encontrar puntos en común. Pero socialmente todavía nos cuesta un montón salirnos de tengo este punto de vista y decir, no, a ver, vamos a interrogar nuestras certezas para empezar a encontrar esas otras cosas que igual vale la pena solucionar. Claro, estoy súper de acuerdo. Y creo que una cosa importante sería que a lo mejor en esos porqués, o sea, yo creo que algo a lo que sí se podría llegar es esta importancia de los lazos, ¿no? De las alianzas, las amistades, la vida comunitaria, ¿no? Y entender la sororidad en este sentido como algo que se alimenta de una ética del cuidado, de un preocuparme por otro. Ahora que Copelia, lo de mi libertad termina donde empieza la del otro,
No, es que yo creo que ese planteamiento, con base en lo que estábamos diciendo, no tiene los matices correctos, porque más bien mi libertad empieza gracias a que existe el otro, ¿no? Porque en el otro no me voy conociendo, o sea, me voy reflejando, voy también entendiendo mis diferencias y voy enriqueciéndome gracias a que el otro me exige que me aclare cuál es mi posición y cómo contestaría esa serie de porqués. No sé si me explico. Totalmente sí. O sea, yo súper simplifiqué a No, Levinas, no pero te por ahí va preocupes, el no, o asunto. sea, lo estoy usando porque Sí, creo que abona, ¿no? Pero tú de hecho has dicho todo justo. en favor de esa posición. Pero sí, justo. O sea, esta forma en la que lo planteas, en la que lo resumiste, es perfecta, porque justo de eso trata. Y de eso acaban tratándose muchas luchas sociales, y es uno de los grandes retos del feminismo como lucha social, e inclusive del no, inclusive si no nos enunciamos como feministas, ¿no? O sea, De puedes la no ser feminista. justificación. Tienes todo el derecho a decir, ¿sabes? Soy mujer y no soy feminista y se vale. Pero sí como mujer que quiere, por ejemplo, generar una ética del cuidado, ser corresponsable de la realidad que crea, que pues estamos partiendo inclusive de una base ética general que aplica muy bien para generar relaciones más sanas, más responsables y una sociedad más funcional, inclusive desde como de abajo hacia arriba. Sí, más Claro. humana, ¿no? Es Yep. increíble. Porque en un mundo como el nuestro, ¿no? Tan violento, o sea, Uh-huh. estás deshumanizando al otro, ¿no? Exactamente. Si les parece, voy a hacer una pregunta que se sale un poco del tema, o sea, bueno, se sale, pero regresa, ya saben cómo es esto. Y pues es que o sea, me puse a pensar con unas amigas y la verdad, sí ha habido movimientos políticos que tengan que ver con el feminismo, evidentemente, pero sentimos que no han sido tan documentadas o no es tan fácil acceder a, o sea, los errores que se cometieron en marchas anteriores como para saber qué nos funciona a nosotras y qué no. O sea, es muy claro como leer en libros de historia que sí funcionó en ciertas guerras y fueron grandes estrategias y que no. Pero en cuanto a conflictos de feminismo, no está marcado en la pauta qué sí funcionó, qué no funcionó, qué tuvo respuestas catastróficas que no deberíamos volver a repetir. Entonces, hasta cierto punto mi pregunta es, ¿qué tanto podemos equivocarnos? O sea, ¿hasta qué punto nos podemos equivocar y qué definitivamente no deberíamos hacer para que, o sea, esta cosa avance y no vuelva como a caer, como creo que cae? O sea, siento que hace 20 años dejó de sonar un rato y luego volvió a levantarse, pero ese hueco de 20 años, ¿cómo lo evitamos? ¿Y de dónde lo aprendemos? Sí, ya sé, puede estar muy complicada, lo lamento. Es una gran pregunta. Estoy pensando. Es que es complicado, es de dónde, al final de cuentas, es de dónde aprendo, si estoy Ok. aprendiendo sobre el camino, Sí, o ¿no? sea, Un poco, yo te diría que a lo mejor directamente o sea, la historia del feminismo es relativamente corta, ¿no? Entre comillas, porque llevamos estudiando las guerras. No, hombre, o sea, bueno, nuestra habilidad aprendiendo de las guerras es larguísima. Pero, pues el feminismo en ese sentido es relativamente joven. Tiene nomás desde la ilustración, ¿no? O desde la época del romanticismo y Mary Wollstonecraft escribiendo este manifiesto. Pero también creo que hay como aprendizajes que salen de otros movimientos sociales, ¿no? Porque movimientos sociales ha habido, sí, muchos y a lo largo de la historia, y algunos con mayor éxito que otros, que tienen acciones como, por ejemplo, sabemos que ciertas acciones tienen mucho impacto, pero al mismo tiempo generan una recepción sumamente negativa, ¿no? Así pienso en la razón que decía María José para que no hubiera botes de basura en las calles, ¿no? Llama muchísimo la atención, pero al final también atrae muchísima emoción negativa al respecto de cualquier demanda que estés haciendo, no importa lo justa que sea. Entonces ya sabemos que esto no funciona muy bien, ¿no? Hemos aprendido que también no todo depende de tu manifestación, también depende de la fuerza con la que se presente la oposición desde quienes detentan el uso de la fuerza, ¿no? Eso también es como, eso lo aprendimos en 1968, cuando el aparato que detenta el uso legítimo de la fuerza decide que tu movimiento no va a ser legitimizado, es capaz de tomar acciones tales que la sociedad diga, ok, ya no nos movemos. Pero
también es cierto que algo que suelo decirle a mis alumnos cuando estudiamos cambios culturales, casi siempre está como este tema de las cosas a veces parece que vienen entrando a lo social y luego se apagan. Usaré un ejemplo ridículo, el punk, ¿no? Es como, ¿por qué estamos hablando del punk? Bueno, el punk nace de descontento social, es la música de un descontento, del descontento social de una época específica. Pero como género musical, en su época fue de nicho. No era como, ay, claro, el punk se ganó a todas las audiencias. Apareció a finales de los 70s, principios de los 80s. Para mediados de los 80s, quienes sobrevivieron, así quienes hacen música punk y sobrevivieron ya estaban haciendo otros géneros. Quienes no sobrevivieron, pues no sobrevivieron, ¿no? Sin embargo, la música punk acabó volviéndose una influencia relevante en música y en estética para generaciones posteriores. Todo lo que se hace en el entorno social no desaparece del todo, flota en el ambiente. Eso también es parte como de cuando hablamos de la cultura como este sistema. Las piezas que el sistema crea, a veces las desecha, pero también a veces se quedan por ahí siendo partículas y de repente las retomamos cuando las volvemos a necesitar. El feminismo por eso duró dormido 20 años, parecía que ya lo habíamos logrado, mira qué barbaridad, cuántas mujeres tienen éxito, ya todas salimos, ya somos independientes, podemos escoger con quién nos casamos, si tenemos hijos o no, podemos ir a la universidad si queremos. Y de repente fue como, no, espérate, seguimos teniendo problemas, estamos descontentas, no ganamos lo mismo, nos violentan y nos matan y el acoso sigue ahí. Y entonces retomamos esa lucha que parecía que ya se había ido y estaba vieja y olvidada. Volvió a salir. La cultura hace eso. Entonces, diría, no necesariamente o sea, si hay aprendizajes que podemos tomar, no necesariamente el feminismo, pero sí de otras luchas sociales. Y aun cuando las luchas sociales pierden esta temperatura, la cultura como sistema, ¿no? Y la sociedad como creadora de la cultura, retoma las cosas cuando las necesita. Y si siente que ya no las necesita, o si siente que no las puede ejercer en el momento, eso es algo que quedó en el 68, las va a soltar. Porque en ese momento, si no lo puedes ejercer o ya no tiene sentido, sueltas. Sí. Me encantó lo que dices, Copelia. Y no sé, no había pensado en esto del punk así. Me gustó. Mucho, gracias. Oigan, pues no sé, yo creo que así como en cosas muy concretas, con base en lo que hemos dicho, o sea, yo creo que hay que tener cuidado con el riesgo de la polarización, ¿no? Que ese es un riesgo para cualquier movimiento social. Hay que tener un cuidado con los discursos herméticos y la falta de crítica, porque eso llevan a ideologización y ese también es un riesgo, ¿no? Y también cuidado, ¿no? Con los discursos moralizantes, ¿no? Con esta idea de que puesto que yo he hecho conciencia, puesto que yo estoy, ¿no? Tratando de hacer algo, entonces me pongo como en una especie de, eh, no sé, púlpito desde el cual puedo predicarles a todos cómo deberían actuar los sujetos bien pensantes y que tienen la cabeza en donde la tienen que tener, ¿no? O sea, como que nunca hay que perder y creo que ese era, ¿no? Uno de los puntos en los que me han hecho reflexionar, ¿no? Como, pues esto, como que al final tenemos más en común quizá que de lo que a veces nos gusta reconocer o estamos capacitados para reconocer, ¿no? Y creo que ese ejercicio constante de apertura, de honestidad intelectual, de humildad, ¿no? De decir, a ver, pues éntrale tú y vamos, como decía, ¿no? El letrerito, echando a perder, ¿no? Pues así vamos aprendiendo, ¿no? No hay nada completamente firme. Claro, así como lo mencionas, justo ya para cerrar el programa, nos encanta cerrar contestando a las preguntas de, para ti, ¿qué fue lo bueno, lo malo y lo feo? Creo que lo que has mencionado hasta ahorita, María José, fue lo bueno, a ver si no te malinterpreté. O sea, las buenas discusiones que podemos tener sobre estos temas. ¿Qué consideras que es lo malo y lo feo de nuestro pequeño tema del día de hoy, juntas ni disjuntas? Pues lo malo yo creo que sería que siempre nos quedamos cortas, ¿no? Que, híjole, con esta claridad sobre cuál debería ser la agenda, cómo incorporarla, ¿no? Pues siempre son respuestas que quedan abiertas, ¿no? Que, bueno, o sea, lo malo en el sentido de que nos encantaría, ¿no? Que el mundo se transformara, que las estructuras cambiaran y que no cambiaran para replicar cosas que han pasado, ¿no? Anteriormente.
Y lo feo, pues es, ay, no sé qué será lo feo, déjame pensarlo un poco más, Copeleta, pues, para intervenir ahora. Es lo que pulsan aquí la respuesta de un lado, respuesta del otro. Sí. Dijo mi gato que venía a saludar, así que. Ay, hola. Sí, lo siento, es como regla, si hay un gato, tiene que pasar a saludar. Okay. Pero, a ver, lo bueno, creo que justo esto de, por ejemplo, platicar y decir, no importa si hay diferencias, si sabemos dialogarlas, si sabemos hacer las preguntas correctas, podemos encontrar puntos en común. Escuchar también como este asunto de todas tenemos interés en que el feminismo siga existiendo y en que la lucha por los derechos funcione, y creo que mantener eso en la cabeza me parece como un súper buen como punto que llevarnos de esta conversación, ¿no? Claro. La capacidad de decir, ok, o sea, podemos trascender nuestras diferencias para encontrar puntos en común, me parece súper bueno. Lo malo, creo que coincidiría con cosas que dijo María José, que este riesgo de creer que para poder trabajar juntas tenemos que tener todas una única visión, una ideología sólida, así, escrita en piedra, eso es malo, es malísimo, porque además nos frena para poder encontrar como posibilidades de cooperación. Y justo lo que estamos platicando, si queremos estar más juntas, necesitamos cooperar más, y necesitamos y necesitamos abrirnos a en dónde sí entramos, en dónde no, en qué casos es como, en qué casos estoy trabajando desde qué punto y cómo, ¿no? Y lo feo, híjole, creo que lo feo es justo esta posibilidad, este potencial de los dos lados, ¿no? El potencial de la entropía, por un lado, que es este desgaste de energía que lleve a que la gente diga, con esto no se puede, y deje que la energía se vaya, aunque puede regresar en algún momento, y eso siempre me da mucha esperanza, por eso tengo esa cosa en la cabeza. Pero también la otra posibilidad, que es que se generen discursos monolíticos en donde ya no podemos estar en desacuerdo en nada y este es el único modo de operar y la verdad verdadera. Me parece feísimo pensar en una realidad así, ¿no? Claro. En donde todas tengamos que coincidir en todo para que la cosa opere, es como, no. Y lo peor es que sí hay como algunos impulsos que nos están llevando hacia allá, ¿no? O sea, se nota no en un solo grupo, hay varios grupos que están tratando de decir, mi verdad es la única y es la buena, y es como, no, y otros también jalan y dicen, no, la mía es la buena. Es como, no, oigan, podemos como más bien establecer como base del asunto el respeto a la dignidad humana y el derecho a existir de las personas per se, y ya después de eso seguimos trabajando sobre eso, ¿no? O sea, es como, creo que lo único que a mí me rompería el diálogo en general es como este asunto de tratar de discutir si alguien es persona o no es persona y tiene derecho o no a existir. Creo que es el único punto en donde yo digo, ¿sabes qué? Aquí sí ya no puedo platicar porque ya no hay el punto de acuerdo. ¿No? Si tú me dices, es que no tienen derecho a existir, no son personas, no son, es como, no, agarro mis tiliches y me voy. Esa posibilidad me parece terrible, y me parece terrible que sea un discurso que ya me ha tocado escuchar, ¿no? Como eso me parece feo, ¿no? Claro. Sí, o sea, en esa línea lo feo creo que es pues que el justo medio del que hemos hablado tanto, ¿no? El alcanzar esa virtud, pues es lo más complicado, ¿no? Y lo que puede esparcirse con mayor facilidad es o este discurso romántico y vacío de todas somos hermanas y estoy por ti, tú por mí, de una manera en la que no es sostenible, ¿no? O nos vemos encapsulados, ¿no? En una competencia atroz en la que cada quien se rasca con sus propias uñas, ¿no? Eso es lo feo, que acabamos triangulando en esos extremos. Exacto. Pero lo bueno es que si lo discutimos y lo comentamos, nos podemos ir concentrando en lo no tan feo para justo no llegar ahí. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche, en especial hoy, un día tan lleno de actividades y ahora sí que ruido necesario en redes sociales y en nuestra vida diaria. Así que muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Para todos los que nos están escuchando, no olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y también apoyar al Patreon para que podamos seguir teniendo este tipo de actividades. Así que nuevamente buenas noches y pues que la pasen muy bien en la semana. Adiós, gracias.